Día 7 de julio. Primeramente lean el libro de Proverbios los capítulos 13 al 15. En estos capítulos Salomón continúa aplicando la sabiduría a la vida diaria. Sus enseñanzas abarcan el uso de las palabras, el trabajo, las relaciones, la administración de los bienes, la humildad, el temor del Señor. La verdadera sabiduría no consiste únicamente en conocer lo correcto, sino en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Quien teme al Señor aprende a gobernar su lengua, sus decisiones y sus relaciones, reflejando un carácter transformado por la gracia. Proverbios 13. Salomón sigue presentando proverbios que contrastan al sabio con el insensato. Destacamos algunos de los temas principales. Primero, la lengua. Escuchar más y hablar con prudencia es una evidencia de sabiduría. El que guarda su boca guarda su vida, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Capítulo 13, versículo 3. La riqueza. La prosperidad duradera es fruto del trabajo diligente y honesto, no de las apariencias ni de las ganancias fáciles. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes aparentan ser pobres y tienen muchas riquezas. La riqueza obtenida apresuradamente disminuirá, pero el que recoge poco a poco la aumentará. Capítulo 13, versículos 7 y 11. La procrastinación. Posponer innecesariamente lo que puede resolverse hoy produce frustración y desaliento. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de la vida es el deseo cumplido. Capítulo 13, versículo 12. El mensajero fiel. Las palabras falsas destruyen, mientras que el mensajero verdadero trae vida y restauración. El mal mensajero acarrea desgracia, pero el mensajero fiel trae sanidad. Capítulo 13, versículo 17. Quinto, las compañías. Las personas con quienes caminamos moldean nuestro carácter. El que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Capítulo 13, versículo 20. Cristo es el mensajero fiel del Padre. Escuchar su voz y seguir sus enseñanzas es el camino de la verdadera sabiduría. Proverbios 14. En este capítulo encontramos nuevas aplicaciones prácticas de la sabiduría. 1. La esposa. La sabiduría fortalece el hogar, mientras que la necedad termina destruyéndolo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Capítulo 14, versículo 1. El autoengaño. No todo lo que parece correcto realmente lo es. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Capítulo 14, versículo 12. La ingenuidad. El hombre prudente examina cuidadosamente antes de creer o actuar. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente considera bien sus pasos. Capítulo 14, versículo 15. Cuarto, la arrogancia. El sabio evita el mal. El necio actúa impulsivamente y confía demasiado en sí mismo. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Capítulo 14, versículo 16. Quinto, el temor del Señor. La verdadera seguridad nace de una correcta relación con Dios. En el temor del Señor hay fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Capítulo 14, versículos 26 y 27. La envidia. El descontento consume el corazón y termina afectando toda la vida. El corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. Capítulo 14, versículo 30. Temer a Cristo y obedecer su palabra nos da discernimiento para vivir con prudencia y construir relaciones saludables. Proverbios 15. Salomón continúa mostrando cómo la sabiduría transforma la manera de vivir. 1. El tono de nuestras palabras. No solo importa lo que decimos, sino también la manera en que lo expresamos. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Capítulo 15, versículo 1. Apártase del camino de Dios. Rechazar la corrección conduce inevitablemente a la ruina. La disciplina es molesta para el que abandona el camino. El que aborrece la reprensión morirá. Capítulo 15, versículo 10. El contentamiento. Una vida sencilla con Dios vale mucho más que una vida llena de riquezas sin paz. Mejor es lo poco con el temor del Señor que un gran tesoro donde hay turbación. Mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. 4. Los buenos consejeros. La sabiduría también consiste en saber escuchar. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Capítulo 15, versículo 22. La honestidad. Las ganancias obtenidas injustamente terminan destruyendo a quienes las buscan. El codicioso perturba su casa, pero el que aborrece el soborno vivirá. Capítulo 15, versículo 27. La humildad. La verdadera honra siempre es precedida por la humildad.
El temor del Señor es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Capítulo 15, versículo 33. Cristo forma en sus discípulos un corazón humilde, dispuesto a recibir corrección y a vivir conforme a la sabiduría de Dios. Quien camina con Él aprende a hablar con gracia, a contentarse con lo que Dios le concede y a conducir su vida con integridad y prudencia.